Muchas bendiciones a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal Aviva. Para nosotros es un privilegio, una bendición poder llegar una vez más hasta su vida y poder bendecirla con una palabra que sabemos que lo va a ubicar, que lo va a bendecir y que lo va a empujar a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Estamos muy contentos, muy gozosos y muy expectantes de lo que Dios hará a través de esta palabra que la he titulado Suelta ese bulto. Y quiero que vaya conmigo a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1, voy primeramente a leer de la Reina Valera y luego voy a leer de la traducción TPT. Pero dice la Reina Valera en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire cómo lo dice la TPT. Dice Hebreos 12:1 en la TPT: en cuanto a nosotros, tenemos todos estos grandes testigos que nos rodean como nubes. Así que debemos dejar ir cada herida que nos ha traspasado. Yo voy a repetir eso de nuevo. Debemos dejar ir cada herida que nos ha traspasado y el pecado en el que tan fácilmente caemos. Entonces seremos capaces de correr el maratón de la vida con pasión y determinación, porque el camino ya ha sido trazado ante nosotros. Qué tremendo, como nos dice la palabra, que nos despojemos, no solamente de pecado, sino de cosas que nos provocan peso en nuestra vida. Y cuando oraba por ustedes y le preguntaba al Señor qué Él quería que yo hablara este día, vi en visión un bulto, una mochila cayendo de la espalda de alguien. Y luego el Señor me habla de ese texto de Hebreos 12:1. Y el Señor me hablaba, me ministraba y me decía, siempre que se habla de ese texto, se habla de que tenemos que despojarnos de pecado, pero no se habla de despojarnos de cargas, no se habla de despojarnos de peso, que no necesariamente está hablando de pecado, porque está diferenciando la escritura, está diciendo despójate de todo peso y del pecado. La misma escritura nos está diferenciando peso y pecado. Así que ese peso que habla la escritura ahí no está hablando de un pecado. Está hablando de cosas que provocan en nosotros cargas que no nos permiten caminar. Cargas que no nos permiten avanzar. Cargas que nos tienen atrasados, cargas que nos tienen aguantados, que nos atrasan. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo que suelte ese bulto. Y hay cosas que están siendo peso en tu vida que no tienen que ver nada con pecado. Tiene que ver específicamente con dos cosas. Número uno, tiene que ver con cosas que tomaste y que no eran parte del plan de Dios para tu vida y por eso se han vuelto peso. Cosas que tomaste de tu trabajo, cosas que tomaste en tu propia iglesia, porque muchas veces pensamos que porque es un ministerio o porque es un servicio en la iglesia, necesariamente tiene que ser de Dios para nuestra vida, y no necesariamente. Hay cosas que tomaste que parecían buenas, pero que no necesariamente eran de Dios y se han tornado peso en tu vida. Hay cosas en tu trabajo, alguna posición que te hayan ofrecido y la tomaste porque quizás te iba a dar una mejor paga. Algo que tomaste en tu vida que no era de Dios y que parecía una bendición,
pero que al no ser de Dios y no ser lo que Dios quería darte, se ha vuelto un peso en tu vida. Y número 2, tiene que ver con cosas que estás colocando primero que a Dios. Así que esas dos cosas nos hablan de cómo se forman peso en nuestra vida, cómo tomamos esas mochilas sin darnos cuenta que van produciendo un peso en nosotros, que acaban fatigándonos, que acaban cansándonos en un camino donde Dios no quiere que nos fatiguemos y nos cansemos. Porque dice la Escritura que la carga que Él nos pone es ligera, es liviana. Así que tenemos que examinar lo que no es ligero, lo que no es liviano en nuestra espalda. Porque esa mochila, ese bulto que has tomado, pues es algo que Dios no quiere que tengas ahí. Es una carga que Él no quiere que tengas. Así que en este día declaramos que así como vi esa visión, esas mochilas cayendo de las espaldas, yo declaro que esas mochilas caen en el nombre de Jesús y que corres y no te fatigas, que avanzas en el Señor, que avanzas hacia tu propósito. Amén. La palabra griega que habla en Hebreos 12:1 para peso significa masa. Es una masa, pero la raíz de esa palabra significa una curva que produce dolor. Voy a repetirlo. La palabra griega que habla en Hebreos 12:1 significa masa, pero la raíz de esa palabra significa una curva y su significado es dolor. Y ese bulto, ¿qué significa eso? Que ese bulto del que te tienes que despojar, si no lo sueltas, te va a desviar, que es esa curva, y va a producir dolor en tu vida. Si no sueltas esa mochila, si no te despojas de esa carga, vas a acabar desviándote, vas a acabar tomando otro camino que no es el que Dios quiere para tu vida y va a producir ese camino dolor, quebranto. Se vuelve peso en nosotros porque es algo que Dios no nos quiso dar, que Dios nunca quiso que nosotros tomáramos. Y usted tiene que identificar cuántas mochilas yo he tomado en la vida. Quizás tengo mi espalda llena de mochilas porque no he aprendido a decir que no. No he aprendido a decir que no y por no atreverme a decir que no, pues a todo lo que me preguntan digo que sí, a todo lo que me delegan digo que sí, a todo lo que me dan digo que sí. Y tenemos que cuidarnos de tomarlo todo porque hay cosas que aunque parezcan buenas no necesariamente son las cosas que Dios nos quiere dar. Y cuántas mochilas yo he visto, hermanos, sobre espaldas de personas a costa de un Dios me dijo. Hay cosas que se espiritualizan. Lo que las personas desean en su corazón con un Dios me dijo, o es que es el llamado que Dios tiene para mi vida, pero como Dios nunca lo dijo, se vuelve carga y la persona se amarga, se frustra, se enoja y acaba echándole la culpa al diablo de algo que fue la decisión de perseguir los deseos del corazón. Yo voy a repetir eso, hermanos, porque es algo que sucede tanto. Y es que hay personas que espiritualizan los deseos de su corazón con un Dios me dijo o con que ese es el llamado que Dios tiene para mi vida. Y como Dios nunca lo dijo y simplemente son deseos del corazón, se comienza a volver carga en la vida de esa persona. Y esa persona acaba amargada, acaba frustrada, acaba enojada, acaba echándole la culpa al diablo de algo que fue la decisión de perseguir, o sea, fue la decisión de ellos de perseguir el deseo de su corazón. Y para no decir, pues fue mi culpa y metí la pata, pues mejor le digo, eso fue el diablo que quiso robarme y quiso desviarme del camino. Pero tenemos que ver
qué es lo que Dios quiere poner en nuestras manos, qué es lo que el Señor nos quiere entregar. Es lo único que nos llevará a nuestro destino, es lo único que nos llevará a nuestro propósito. Dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dijo Jesús. Y la carga que el Señor siempre nos da, siempre, 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 su carga es ligera y será ligera. No deja de ser carga, pero es ligera. Y lo que dice Mateo 11:30 nada tiene que ver con la carga que Pablo está diciendo que tenemos que despojarnos, porque la palabra no se contradice. No es como que Dios nos va a poner una carga en nosotros y Pablo va a estar diciendo que tenemos que despojarnos de esa carga que Dios nos está poniendo. Pablo de lo que está hablando es de una carga que Dios nunca puso y que de seguro se espiritualizó con un Dios me dijo, o este es parte de mi llamado. Y se volvió en tu vida una mochila, una carga que no te corresponde, una carga que no te pertenece. Pablo de lo que está hablando es de una carga que Dios nunca puso. No necesariamente usted espiritualizó ese deseo, quizás usted no supo decir que no y se volvió carga en su vida. Y 2 versículos antes de Mateo 11:28, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús está hablando de que vengamos a Él todos los que están cargados, y Él te va a hacer descansar, te va a hacer despojar de esas cargas que Él nunca quiso poner en tus hombros, para poner en ti esa carga que Él quiere entregarte, que es la única que te llevará a tu propósito y a tu destino. ¿Qué la iglesia le pide a usted que haga que Dios nunca le dijo que usted hiciera? ¿Qué la iglesia le pide que haga que Dios nunca le pidió? ¿Qué su trabajo le está pidiendo que haga que Dios nunca le dijo que hiciera? ¿Qué cosas usted está haciendo en su vida que Dios nunca le habló y nunca le dijo que hiciera? Tiene que preguntarse esas cosas, identificarlas, para que pueda despojarse no solo del pecado, sino de esas cargas que lo atrasan. Dice Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí está hablando de líderes que ponen cargas, específicamente estaba hablando de los religiosos. Ponían cargas pesadas y difíciles de llevar sobre el pueblo, sobre los hombros de los hombres, que ellos ni con un dedo harían. ¿Qué cosas estás haciendo que te pidieron que hicieras y que Dios nunca te dijo que hicieras? En tu trabajo, usted en decisiones personales, en su iglesia, ¿qué cosas, qué cargas pesadas y difíciles han puesto? Muchas veces he visto gente que hace cosas solamente con el propósito de ser vistos, de que los vean, de que los reconozcan. Y esas cosas que usted hace para que lo vean, para que lo reconozcan, al final se van tornando cargas en su vida. Por eso el versículo 5 de ese capítulo 23 de Mateo dice, todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Mire
lo que lamentablemente quizás el sentimiento de ser visto, el sentimiento de ser reconocido, lleva a personas a hacer cosas que Dios nunca les ha pedido, cosas que no necesitan hacer. Porque por más cosas que usted haga para ser visto, si no es parte del plan de Dios para su vida, se vuelve carga y es cosa vana que usted acaba haciendo. Y ese capítulo 23 de Mateo, en ese versículo 5, dice que hacen esas cosas para que los vean y los admiren, y escriben hasta frases de la Biblia en papelitos, dice la TLA, que guardan en cajitas de cuero y los ponen en las frentes y en los brazos para ser vistos, para ser reconocidos. Y cada vez hacen más grandes esas cajitas, esos flecos, para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Una obediencia a Dios con la intención de ser reconocidos y de ser vistos viene convirtiéndose carga en su vida. Yo voy a repetir eso. Que usted obedezca a Dios solo por el hecho de ser visto y de ser reconocido es una mochila que usted está llevando. Usted no debe obedecer a Dios por el hecho de ser visto y ser reconocido. Usted debe obedecer a Dios por el único hecho de que debemos amarlo al punto de querer hacer lo que Él quiere que hagamos. Aquí voy a romper, como digo yo, una vaca sagrada, porque muchas veces obedecemos al Señor con un buen corazón, hacemos lo que Él quiere, pero lamentablemente caemos en provocaciones con la gente. Y otra cosa que produce carga en su vida es que usted caiga en provocaciones con la gente. Eso se vuelve una mochila en su espalda. Dice Proverbios 27:3, y leo de la Biblia de las Américas: pesada es la piedra y pesada la arena, pero la provocación del necio es más pesada que ambas. Dice, la provocación del necio es más pesada que ambas. Vemos ahí cómo caer en provocaciones te pone peso en tu espalda. Usted no debe de moverse de cosas que Dios le dijo. Usted no debe de moverse del llamado de Dios para su vida. Y no debe caer en provocaciones con la gente, quizás por argumentos que piensen, por cosas que digan, por cosas que crean, solo por el hecho del don de sospecha, de cómo usted lo vean, de lo que piensen de usted. No debe caer en ese tipo de provocaciones porque acaba siendo una mochila en su espalda. Ahorita les mencionaba que Dios pone un peso en nosotros, una carga que es ligera, que nos permite caminar, nos permite correr hacia nuestro destino, hacia nuestro propósito. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa palabra peso ahí en 2 Corintios es la palabra que significa carga o abundancia. También significa autoridad sobre algo. Y la raíz de esa palabra peso es la palabra bases, que significa caminar a un ritmo. Así que hay un peso que Dios pone en nuestros hombros, sobre nosotros, pero es para darnos autoridad sobre las cosas. Y ese mismo peso nos impulsa a cumplir propósito, nos impulsa hacia nuestro destino. Por eso ese peso que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Dice que esa leve tribulación momentánea produce, ese peso que la tribulación produce en nuestra vida, que es un peso eterno y excelente de gloria, nos hace caminar a un ritmo.
Es decir, que la prueba que estás viviendo, que va a producir gloria, te está dando autoridad para que venzas y autoridad sobre eso para que enseñes a otro. Y esa misma prueba te está haciendo caminar a un ritmo. Ese peso que está cayendo sobre ti te está haciendo caminar. Muy diferente al peso que Dios nos quiere darnos. Muy diferente al peso que obtuvimos por no decir que no. Muy diferente al peso que obtuvimos por tomar cosas que Dios no nos quería dar. Muy diferente al peso que obtuvimos por espiritualizar un deseo del corazón. Ese peso que Dios quiere poner en nosotros es ligero, nos da autoridad y nos hace caminar hacia nuestro destino. Así que Dios quiere que camines sin cargas que Él puso sobre ti. Dios quiere que camines solamente con ese peso de gloria que Él ha prometido sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Espero que hayas podido identificar qué mochila tienes en tu espalda que tienes que soltar hoy. Y yo en esta hora oro y clamo al Señor para que sea su Espíritu Santo sobre nosotros, haciéndonos despojar no solamente del pecado, sino despojándonos de todo peso que nos carga, de todo peso que nos atrasa, de todo peso que no nos hace caminar. En el nombre poderoso de Jesús yo clamo, Padre, a ti para que cada persona que vea este video identifique cuál es el peso que tú no quieres que ellos tengan, cuál es esa mochila que tú quieres que ellos se despojen. Padre, que en el nombre poderoso de Jesús corran hacia tu destino, hacia tu propósito y hacia esa gloria que tú quieres derramar sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Dale me gusta, compártela con otros para que más personas puedan ser bendecidas. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones.